Miguel Estrada pasó justo de largo de mi mano extendida como si yo fuera un mueble de oficina que alguien olvidó mover. Estaba recorriendo la mesa de conferencias, estrechando la mano de todos, mostrando esa sonrisa ensayada y contando pequeños chistes aquí y allá. Cuando llegó a mí, yo todavía tenía la mano extendida. Él la miró, me miró a mí y siguió caminando. Ni siquiera disminuyó la velocidad cuando lo dijo: los soldados viejos pertenecen a los museos, no a las salas de juntas. Soy Ricardo Castillo, tengo 49 años y he trabajado en la fabricación aeroespacial durante 23 años. Comencé justo después de salir de la Infantería de Marina cuando tenía 26 años y me abrí camino desde inspector de calidad hasta vicepresidente senior de operaciones. Esa frase me golpeó más fuerte que cualquier golpe físico que hubiera recibido en mis casi 5 décadas en este planeta. Unas pocas personas alrededor de la mesa se rieron, risas nerviosas, pero risas al fin y al cabo. Alguien de la nada encontró fascinantes sus informes trimestrales. Nadie pronunció mi nombre. Nadie dijo absolutamente nada. Miguel ocupó su lugar en la cabecera de la mesa de conferencias, todavía de pie. Seamos eficientes aquí, dijo. Estamos implementando una nueva estructura de liderazgo. La transformación digital requiere un pensamiento fresco. Sus ojos se dirigieron hacia mí, fríos como el infierno. Eso significa eliminar puestos heredados que no se alinean con nuestros objetivos de innovación. Luego, tan casual como pedir el almuerzo, Ricardo Castillo. Efectivo de inmediato. Sin explicaciones. Sin revisión de desempeño. Solo aplausos dispersos y un silencio incómodo mientras Ximena Martínez, de Recursos Humanos, se sentaba a su lado con el papeleo preparado ya en sus manos. Mantuve mi postura recta, no interrumpí y no me defendí. Cuando tipos como Miguel están montando un espectáculo de autoridad, contraatacar solo alimenta su actuación. Él quería una reacción. Quería que todos en esa sala lo vieran dominar a alguien de la vieja guardia. En lugar de eso, esperé hasta que terminó su discurso y me dirigí a Ximena, no a él. ¿Puede aclarar algo para el registro?, pregunté, manteniendo mi voz nivelada. ¿Cuándo exactamente se vuelve legalmente efectiva esta terminación? La sala se quedó en silencio. Las plumas dejaron de moverse. Miguel sonrió, delgado e impaciente. Ahora mismo. Necesitaré la marca de tiempo exacta y el lenguaje legal, respondí, todavía con mesura. Ese fue el primer momento en que su confianza vaciló, no lo suficiente como para que alguien más lo notara, pero lo suficiente para mí. ¿Saben que la conmoción no explota de inmediato? Simplemente se queda allí esperando. Allí estaba yo. Lo que se quedó conmigo no fue la voz de Miguel ni su mueca de superioridad, fueron los 23 años que acababa de borrar con una sola frase. Los recuerdos me golpearon de la manera en que siempre lo hacen cuando alguien pone a prueba lo que has construido, noches quedándome hasta las 2 de la mañana para solucionar problemas que habrían acabado con los programas de producción. Reescribir protocolos de seguridad porque alguien quería velocidad por encima de la precisión, autorizar estándares de calidad que evitaron desastres de los que nadie se enteró porque nunca sucedieron. Esos momentos nunca vinieron acompañados de elogios. Vinieron con cheques de pago y la satisfacción silenciosa de que la manufactura mexicana funcionaba porque personas como yo se aseguraban de que funcionara. Permítanme hablarles de mis antecedentes. Pasé 8 años en la Infantería de Marina, desde los 18 hasta los 26 años, antes de pasar a la vida civil. Cumplí mi tiempo, aprendí disciplina, regresé a casa y comencé en Castillo Aeroespacial como inspector de calidad en el año 2001. La empresa era más pequeña entonces, tal vez 400 empleados, fabricando piezas de precisión para Aeroespacial Mexicana y algunos contratistas de defensa más pequeños. Entendía el trabajo porque había estado en el otro lado. Cuando has mantenido equipos que mantienen los aviones en el aire y a los soldados vivos, el control de calidad civil se siente sencillo. En 3 años, estaba dirigiendo todo nuestro departamento de aseguramiento de calidad. Para el año 7, era vicepresidente de operaciones supervisando todo, desde las relaciones con los proveedores hasta la entrega final. La transición de lo militar a lo corporativo no fue fácil. Lucía Castillo, mi esposa desde hace 26 años, les contará sobre esos primeros meses cuando me despertaba a las 5 de la mañana por costumbre y pasaba una hora descifrando qué hacer conmigo mismo.
Ella fue quien sugirió que buscara trabajo en la fabricación aeroespacial. «Sabes cómo hacer que las cosas funcionen correctamente», dijo ella. «Tal vez eso sea valioso». Resultó que tenía razón. Miguel Estrada llegó después de que la mayor parte de los cimientos ya estuvieran construidos. Heredó 23 años de crecimiento constante y lo llamó su visión estratégica. Era un recién graduado de una maestría en administración de empresas de alguna escuela costosa, con un currículum impecable en empresas de la lista Fortune 500 y un discurso mediático sobre la disrupción digital. Hablaba con palabras de moda que no significaban nada y se comportaba como si hubiera inventado el concepto de liderazgo. Pero esto es lo que Miguel no entendía sobre la fabricación: las relaciones importan más que las diapositivas de PowerPoint. A Aeroespacial Mexicana no le importa su estrategia de transformación, les importa si entrega piezas que cumplan con las especificaciones, a tiempo, cada vez. Les importa la confianza construida a lo largo de décadas de pequeñas promesas cumplidas. Yo había pasado 15 años construyendo esas relaciones con David Tellez en el Departamento de Compras de Aeroespacial Mexicana, el general Peralta en Logística y Carla Valadez en la Agencia Federal de Aviación Civil. Estas no eran conexiones de redes de contactos, eran asociaciones profesionales basadas en el respeto mutuo y el desempeño comprobado. Miguel las veía como ineficiencias que debían simplificarse. Sentado allí después de mi despido, me di cuenta de algo preciso e incómodo. Miguel no sabía quién era yo, no realmente. No sabía lo que yo controlaba, lo que revisaba o lo que requería mi firma antes de ser operativo. Vio una línea de salario en un presupuesto, no un sistema, un centro de costos, no un punto de control. Eso no era solo arrogancia. Era negligencia disfrazada de liderazgo. Abrí mi computadora portátil, más por hábito que por pánico. Mi bandeja de entrada estaba en silencio, excepto por un hilo de correo electrónico que no había mirado en meses, una antigua confirmación fechada 3 años antes de la llegada de Miguel. El asunto era trivial: modificación de contrato, autorización de cartera aeroespacial. En el interior había documentación de autoridad delegada vinculada a nuestros contratos con Aeroespacial Mexicana y con la Agencia Espacial Mexicana. Lenguaje claro, aprobaciones adecuadas, nunca rescindido. El nombre de Miguel no aparecía en él. El mío sí. Me eché hacia atrás, sintiendo que algo cambiaba en mi pecho. No era una ira que explotaba, sino una ira que se concentraba. Él no solo me había subestimado, había eliminado a la única persona que entendía dónde residía la autoridad real. Si has pasado tiempo en el ejército, entiendes la importancia de la cadena de mando y las firmas autorizadas. No me apresuré a hacer nada después de salir de esa sala de conferencias. Cuando has estado en situaciones de combate, aprendes a esperar el momento adecuado. No reaccionas a la presión. Evalúas, planeas y luego ejecutas. Los hechos estaban claros. Yo no era solo un ex empleado, yo era el firmatario autorizado en 1.900 millones de pesos en contratos aeroespacial activos. Permítanme explicarles cómo llegamos a esa cifra. En el año 2021, Castillo Aeroespacial ganó un contrato importante para componentes de motores de precisión en las líneas comerciales y de defensa de Aeroespacial Mexicana. El acuerdo se estructuró en fases: producción inicial, entrega continua y actualizaciones tecnológicas durante un periodo de 6 años. El valor total era de 1.900 millones de pesos distribuidos en esos años. Estábamos en el año 3 con 1.300 millones de pesos aún pendientes en pagos futuros. Negocio aeroespacial estándar: pagan a medida que se completan los hitos, no en sumas globales. Años antes, durante complejas negociaciones tanto con Aeroespacial Mexicana como con la Agencia Espacial Mexicana, nuestro equipo legal había insistido en una autorización de punto único para modificaciones de contratos y certificaciones de cumplimiento. La mía. Yo había revisado cada cláusula, cada estándar de desempeño y cada disposición de penalización en esos acuerdos. Había abogado por un lenguaje que pudiera detener el financiamiento de inmediato si la conducta durante el periodo del contrato causaba un daño material a las relaciones profesionales. No era un lenguaje dramático, era práctico. La cláusula era específica: los fondos contratados pueden ser suspendidos inmediatamente ante evidencia documentada de comportamiento que socave la confianza o el prestigio profesional durante el periodo de ejecución. Sin advertencias, sin periodo de subsanación, sin votación de comité.
La autoridad recaía en el oficial de operaciones designado. Yo. Esto es lo que Miguel nunca se molestó en aprender sobre los contratos aeroespaciales, se basan en las relaciones tanto como en las especificaciones. Aeroespacial Mexicana ha trabajado con algunos proveedores durante 40 años porque la confianza importa cuando se trata de la seguridad de la aviación. Cuando empecé en Castillo, éramos solo otro proveedor enviando ofertas. Para mi 15º año, éramos un socio preferente. David Tellez me llamaba directamente cuando tenían requisitos urgentes. El general Peralta nos incluía en las discusiones de planificación para nuevos programas de aeronaves. Ese nivel de acceso no ocurre debido a presentaciones de mercadotecnia, ocurre porque entregas exactamente lo que prometes, cada vez, durante décadas. Ocurre porque cuando algo sale mal y algo siempre sale mal lo arreglas silenciosamente sin que se convierta en un problema para ellos. Miguel veía esas relaciones como algo pasado de moda. Demasiado tiempo cara a cara, insuficiente automatización, decía en las reuniones de estrategia. Quería digitalizar el elemento humano fuera del proceso. Lo que no entendía era que esas relaciones eran los cimientos sobre los que se construía todo lo demás. Confirmé el lenguaje del contrato una vez más, leyendo lentamente y sin emoción. Miguel Estrada nunca había visto estos anexos. Trataba los detalles del contrato como ruido administrativo, confiando en resúmenes y delegando la letra pequeña a personas como yo, personas que ahora consideraba obsoletas. A continuación, revisé la política de grabación de la empresa. Cada reunión ejecutiva se capturaba automáticamente, se archivaba para protección legal y revisión de gobernanza. Esta era una práctica corporativa estándar que Miguel conocía, pero claramente no había considerado las implicaciones. El rechazo del apretón de manos, sus palabras despectivas, la humillación pública, cada segundo estaba preservado en calidad de alta definición con múltiples ángulos de cámara porque nuestra sala de conferencias estaba configurada para videollamadas con clientes. La crueldad casual de Miguel, la forma en que había disfrutado avergonzando a alguien frente a otros 12 ejecutivos, estaba todo grabado. Con marca de tiempo y almacenado en servidores a los que yo todavía tenía acceso como vicepresidente senior hasta que mi despido se hiciera oficial a la medianoche. Documenté todo metódicamente. Marcas de tiempo exactas, lista de participantes, lenguaje específico utilizado. Guardé el archivo con una etiqueta clara y cerré mi computadora portátil. No había ocurrido nada impulsivo. No se requería nada emocional. Miguel pensaba que la autoridad era algo que se proyectaba a través de la confianza y las credenciales de una maestría en administración de empresas. Yo sabía que era algo que se ejercía a través de los canales adecuados y los procedimientos documentados. Cuando me levanté esa tarde, mis manos estaban firmes. El sistema ya estaba en movimiento, simplemente no lo había activado todavía. Conduje a casa a través de vecindarios familiares, pensando en lo que diría Lucía. Ella había pasado por suficientes despliegues militares como para reconocer cuando yo estaba en modo operativo, silencioso, concentrado, resolviendo un problema sistemáticamente. Nuestra casa se asienta en un terreno amplio a las afueras de la ciudad. Nada lujoso, solo una casa sólida de los años 90 con un jardín decente y suficiente espacio para que los nietos la visiten. Lucía estaba en la cocina cuando entré, comenzando la cena como cualquier otro miércoles. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó, sin levantar la vista de la estufa. Interesante, dije. Miguel Estrada me despidió. Eso llamó su atención. Dejó la cuchara de madera y se dio la vuelta. ¿Te despidió por qué? Por ser viejo, al parecer. Me llamó pieza de museo frente a todo el equipo ejecutivo. Lucía me conoce desde hace 28 años y ha estado casada conmigo durante 26 de ellos. Me ha visto regresar a casa de despliegues difíciles, de negociaciones de contratos que salieron mal y de reuniones de junta directiva que pusieron a prueba mi paciencia. Ella sabe cuándo estoy enojado y cuándo estoy planeando. Esto era planificación. ¿Qué vas a hacer?, preguntó ella. Voy a recordarle que la experiencia tiene valor, dije. Y que los contratos tienen consecuencias cuando sabes cómo usarlos. Ella asintió una vez, con un entendimiento que pasaba entre nosotros sin necesidad de explicaciones. ¿Cuándo?, preguntó. El viernes.
Dale unos días para que se sienta cómodo con su decisión. Cenamos en un silencio cómodo. Lucía no me pidió detalles porque sabía que se los contaría cuando estuviera listo. Después de 26 años de matrimonio, algunas conversaciones ocurren sin palabras. Ella sabía que yo no estaba planeando nada emocional o vindicativo, estaba planeando algo metódico y profesional. Esa noche, me senté en mi oficina en casa y tracé una línea de tiempo. La humillación pública de Miguel el miércoles. 3 días para que él pensara que había ganado. 3 días para que comenzara a implementar su transformación digital sin que el viejo soldado se interpusiera en el camino. 3 días para que 1.003 millones de pesos se volvieran muy vulnerables. Revisé mi lista de contactos: David Tellez en compras de Aeroespacial Mexicana, Carla Valadez en la Agencia Federal de Aviación Civil, el general Peralta en logística. Todas las relaciones que Miguel consideraba ineficientes, todas las personas que confiaban en mi juicio por encima de las presentaciones ostentosas. El jueves pasó tranquilamente. Pasé el tiempo en la casa, arreglé un grifo que goteaba y trabajé en el jardín. Lucía y mi persona fuimos a cenar a nuestro lugar de siempre, una fonda tradicional a la que hemos ido durante 15 años, donde la mesera conoce nuestro pedido antes de que nos sentemos. La vida normal continuaba mientras yo planeaba la caída profesional de Miguel Estrada. La mañana del viernes llegó como cualquier otro día. Me desperté a las 5:30 sin necesidad de alarma, viejos hábitos de la vida militar. Lucía todavía dormía, así que preparé café en silencio y me senté en mi oficina con el periódico de la mañana. Era la misma rutina que había seguido durante 15 años, excepto que hoy era diferente. Hoy iba a hacer una llamada telefónica que le costaría a Miguel Estrada más dinero del que la mayoría de la gente ve en toda su vida. Revisé el lenguaje del contrato una última vez. Todo se alineaba perfectamente: autoridad, alcance, condiciones de activación. Nada subjetivo, nada personal, solo negocios ejecutados de acuerdo con los términos que ambas partes habían acordado. A las 8 de la mañana en punto, tomé mi teléfono y marqué a David Tellez en compras de Aeroespacial Mexicana. Habla Tellez. David, habla Ricardo Castillo de Castillo Aeroespacial. Necesito invocar la suspensión inmediata del contrato bajo la sección 7B, violación documentada de conducta profesional. Hubo una pausa. Profesional. Breve. Sin sorpresa de su parte. Habíamos trabajado juntos durante 18 años. Él entendía que yo no haría esta llamada a menos que la situación fuera seria. Entendido, Ricardo. ¿Cuál es la naturaleza de la violación? Humillación pública del oficial de contrato designado durante una sesión ejecutiva grabada. Comportamiento que socava las relaciones profesionales y los protocolos de confianza. ¿Tienes documentación? Grabación completa de vídeo y audio, múltiples testigos, evidencia con marca de tiempo. Otra pausa. Más larga esta vez. David sabía lo que esto significaba. Ambos lo sabíamos. Ricardo, ¿entiendes lo que estás solicitando? Esto suspende 1.300 millones de pesos en pagos pendientes a la espera de una investigación. Lo entiendo perfectamente, David. La conducta fue atroz y presenciada públicamente. Viola cada estándar profesional sobre el que hemos construido nuestra asociación. ¿Plazo para el papeleo? Implementación inmediata. La violación ocurrió hace 3 días, permitiendo tiempo adecuado para una resolución interna. No se proporcionó ninguna. Recibido. Suspensión efectiva de inmediato. Tendrás la notificación formal dentro de 1 hora. La conversación duró 4 minutos. Sin drama, no explicaciones, sin debate. Eficiencia militar aplicada a contratos corporativos. Dejé el teléfono y fui a reunirme con Lucía para desayunar. En algún lugar de la ciudad, los sistemas automatizados ya estaban procesando la suspensión. Se estaban generando notificaciones, se estaban congelando saldos y se estaban identificando dependencias. Miguel Estrada estaba a punto de aprender que el viejo soldado al que despidió entendía los negocios modernos mejor de lo que él imaginaba. La llamada llegó a Miguel a las 10:22 de la mañana. No estuve allí para ver su rostro, pero podía imaginar la progresión. Confusión primero,
Seguramente esto era algún error administrativo. Luego incredulidad cuando las cifras quedaron claras. Luego la lenta y horrible comprensión de que 1.300 millones de pesos acababan de evaporarse de los ingresos futuros de la empresa. Para las 11 de la mañana, su calendario había comenzado a despejarse por sí solo a medida que las reuniones se cancelaban sin explicación. El departamento legal convocó a una sesión de emergencia. Finanzas dejó de enviar informes rutinarios y comenzó a solicitar confirmaciones para cosas que deberían haber sido automáticas. Timoteo Robles, de Contabilidad, me llamó a las 11:45. Veterano de la Armada, 15 años con Castillo. Ricardo, ¿qué acaba de pasar? Finanzas se está volviendo loco. Algo sobre los contratos de Aeroespacial Mexicana. Miguel tomó algunas decisiones equivocadas, dije. Las consecuencias se están volviendo evidentes. Bien, dijo Timoteo. Lo que te hizo estuvo mal. Media empresa está hablando de ello. Eso era una novedad para mí. Pensé que la humillación se había contenido en la sala de conferencias ejecutiva. Se corrió la voz, continuó Timoteo. Ximena Martínez se lo dijo a su asistente, quien se lo dijo a todos en contabilidad. Para el jueves por la tarde, todo el edificio sabía lo que pasó. La gente está enojada, Ricardo. Eres respetado aquí. Sentí que algo se soltaba en mi pecho. No era vindicación exactamente, sino más bien una confirmación de que no me había equivocado sobre la decencia humana básica. Al mediodía, el entendimiento había llegado. Esto no era un error ni un fallo técnico. Fue deliberado, ejecutado a través de los canales adecuados por alguien que entendía el sistema mejor que él. El mercado respondió antes de que Miguel pudiera redactar una declaración pública. Las acciones de Castillo Aeroespacial cayeron un 15% en la bolsa mientras los analistas conectaban los puntos más rápido de lo que los ejecutivos podían responder. Cuando la confianza desaparece tan rápido, las explicaciones se vuelven irrelevantes. La gente comenzó a observar a Miguel de manera diferente, no con hostilidad, sino con cálculo. Había comenzado la semana como alguien que toma decisiones. Para el viernes por la tarde, era una variable en la ecuación de alguien más. La llamada para mí llegó a las 2:15 de la tarde. La voz de Miguel era controlada, casi amistosa, como si fuéramos viejos colegas discutiendo un malentendido menor. Ricardo, tenemos que hablar. Comenzó con incentivos, paquetes de consultoría, bonos de transición y reconocimiento público de mis contribuciones. Nos movimos demasiado rápido, dijo, ofreciendo una humildad ensayada bajo una urgencia obvia. Lo dejé terminar. Cuando hizo una pausa, le pedí que pusiera su oferta por escrito. Eso no le gustó. El tono cambió. No puedes simplemente retirar el financiamiento de esa manera. Hay consecuencias para toda la empresa. Respondí con secciones del contrato, números de cláusulas y el lenguaje exacto que él nunca se había molestado en leer. Sección 7b, párrafo 3, estándares de conducta profesional para oficiales autorizados. Usted lo violó pública y deliberadamente. Silencio. Luego lo intentó de nuevo, esta vez con voz más fuerte. Has dañado la reputación de la empresa. Esto nos hace parecer a todos poco profesionales. Lo corregí en voz baja. La grabación muestra que usted dañó su propia reputación. Yo solo hice cumplir las consecuencias. Fue entonces cuando dejó de fingir que la diplomacia funcionaría. Culpó a las condiciones del mercado, culpó a los procesos obsoletos de Aeroespacial Mexicana, culpó a todo excepto a su propio juicio. Si no hubieras exagerado ante una simple decisión administrativa, nada de esto habría pasado. No interrumpí su lista de excusas. Cuando terminó, dije con calma, su conducta activó la cláusula. Nada más. Se quedó callado. No de forma reflexiva, sino calculadora. ¿Qué hará falta para arreglar esto? No hay nada que arreglar. El proceso se ejecutó correctamente. Exhaló, agudo y frustrado. ¿Planeaste todo esto? Respondí honestamente. Me preparé para ello. Hay una diferencia. La llamada terminó sin resolución.
En una hora, mi teléfono comenzó a vibrar con mensajes de miembros de la junta directiva solicitando contexto y del departamento legal pidiendo documentación. Pero las preguntas ya no eran sobre la interpretación del contrato. Eran sobre el juicio de Miguel, sobre la reunión grabada, sobre por qué nadie había intervenido cuando él había humillado públicamente a un veterano de 23 años. Para las 4 de la tarde, Carlos Villalobos, el presidente de la junta directiva, había convocado a una sesión de emergencia para el lunes por la mañana. Miguel no fue invitado a asistir. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre hacia dónde se dirigía esto. Lucía me encontró en el jardín esa tarde, arrancando malezas de alrededor de los tomates. No dijo nada, solo me entregó una cerveza y se sentó en el banco que habíamos construido juntos hacía 10 años. ¿Cómo te sientes?, preguntó finalmente. Jubilado, dije. Pero ya no estoy enojado. Bien. La ira no es forma de vivir. Nos sentamos en un silencio cómodo, viendo el sol ponerse detrás de los robles que habíamos plantado cuando nos mudamos aquí por primera vez. Después de 26 años de matrimonio, ella todavía sabía exactamente lo que yo necesitaba sin preguntar. ¿Qué pasa el lunes?, preguntó ella. Creo que van a ofrecerme el trabajo de Miguel. ¿Lo aceptarás? Miré nuestro jardín, la casa que habíamos convertido en un hogar, a la mujer que había estado a mi lado en los despliegues y cambios de carrera y todo lo demás que la vida nos había lanzado. No, dije. Creo que he terminado con la política corporativa. Ella sonrió. Bien. Mereces algo mejor que limpiar el desastre de otra persona. Esa noche, dormí mejor de lo que lo había hecho en meses. El lunes por la mañana, conduje a la oficina para lo que sabía que sería mi última reunión allí. La misma sala de conferencias donde Miguel me había despedido ahora se sentía diferente, más pequeña, de alguna manera menos importante. Carlos Villalobos estaba sentado a la cabecera de la mesa con otros 2 directores, Patricia Sánchez de Auditoría y Guillermo Alcántara de Legal. Ximena Martínez, de Recursos Humanos, estaba notablemente ausente. Esa ausencia decía mucho. Ricardo, gracias por venir, dijo Carlos sin preámbulos. Hemos revisado la grabación de la reunión del miércoles. Necesitamos discutir lo que pasó y hacia dónde vamos desde aquí. Conocía a Carlos desde hacía 12 años y había servido en comités de planificación estratégica con él. Él mismo era veterano de la Fuerza Aérea, aunque había pasado a las finanzas en lugar de a la fabricación. Nos entendíamos mutuamente. Antes de comenzar, continuó, quiero que sepas que Miguel Estrada ha sido destituido como director ejecutivo a partir de esta mañana. Mantuve mi expresión neutral, pero algo se asentó en mi pecho. No era satisfacción exactamente, más bien como una pieza de un rompecabezas encajando en su lugar. La junta directiva vio la grabación 3 veces, añadió Patricia Sánchez. Lo que vimos fue inaceptable para cualquier estándar profesional. La humillación pública, el lenguaje despectivo, el completo desprecio por tus contribuciones. Guillermo Alcántara se inclinó hacia adelante. Desde una perspectiva legal, su conducta creó una exposición de responsabilidad significativa. La suspensión del contrato estaba totalmente justificada bajo las circunstancias. Carlos estudió mi rostro buscando una reacción. Cuando no hubo ninguna, continuó. Estamos preparados para ofrecerte el puesto de Miguel de forma interina mientras realizamos una búsqueda adecuada de un director ejecutivo. Compensación ejecutiva completa, autoridad operativa total, restauración pública de tu reputación. La oferta era sustancial. Más dinero del que jamás había ganado. Oficina en la esquina, auto de la empresa, opciones sobre acciones, todo lo que Miguel había poseído se le ofrecía ahora al hombre al que había desechado. Escuché cada detalle sin interrumpir. Cuando Carlos terminó, hubo un silencio expectante. 3 ejecutivos exitosos esperando que yo saltara ante la vindicación. Agradezco la oferta, dije finalmente. Pero voy a rechazarla. Carlos parpadeó. Ricardo, te has ganado esto. Lo que pasó estuvo mal, y esta es nuestra forma de enmendarlo. Lo cual es exactamente la razón por la que no regresará. Me puse de pie lentamente, sintiendo cada uno de mis 49 años en mis rodillas y espalda. Caballeros,
Pasé 23 años haciendo que esta empresa funcionara. No me interesa pasar el tiempo que me quede arreglando lo que alguien más rompió. Patricia Sánchez intervino. ¿Qué harás? Algo que importe, dije. Algo construido sobre el respeto en lugar de la limpieza. El viaje a casa fue tranquilo. Lucía esperaba en la cocina con café recién hecho y una sonrisa de complicidad. ¿Cómo te fue?, preguntó. Tal como lo hablamos. Estoy oficialmente jubilado. Ella asintió, sin sorpresa. Habíamos discutido esta posibilidad durante el fin de semana. Lucía había pasado por suficientes transiciones de carrera para entender cuándo era el momento de pasar al siguiente capítulo. Entonces, ¿cuál es el plan?, preguntó ella. ¿Recuerdas a Timoteo Robles de Contabilidad? ¿El de la Armada? Me llamó el sábado. Dice que hay una oportunidad real en ayudar a empresas propiedad de veteranos a navegar los contratos aeroespaciales. Al parecer, se ha corrido la voz sobre lo que pasó aquí. Lucía sonrió. La red de contactos ataca de nuevo. Esa tarde, comencé a hacer llamadas a antiguos contactos militares que habían pasado a la consultoría civil. Para el final de la semana, tenía el marco para la consultoría estratégica Castillo, enfocada en ayudar a empresas propiedad de veteranos a navegar por las adquisiciones gubernamentales y aeroespaciales. El trabajo no es glamoroso. Es metódico, respetuoso y rentable. Mis clientes entienden el valor de la experiencia porque se la han ganado ellos mismos. Cuando explico el lenguaje de los contratos, escuchan. Cuando sugiero estrategias de construcción de relaciones, las siguen. Nadie me llama pieza de museo ni sugiere que soy un peso muerto. Me llaman cuando necesitan resultados. 3 meses después, estaba en mi nueva oficina, una pequeña suite en un almacén convertido que alberga 8 empresas propiedad de veteranos, cuando Timoteo Robles llamó. Ricardo, pensé que querría saberlo. Miguel Estrada consiguió trabajo en un lugar nuevo. Bien por él, dije, diciéndolo en serio. Todos merecen una segunda oportunidad. Sí, bueno, puede que no sea tan bueno. Está intentando implementar la misma estrategia de transformación digital. Dicen que su nueva junta directiva ya está haciendo preguntas sobre su experiencia previa. No pedí detalles. Miguel Estrada ya no era mi problema por resolver ni mi victoria por celebrar. ¿Cómo van las cosas en Castillo Aeroespacial?, pregunté en su lugar. Mejor. Carlos Villalobos asumió el cargo de director ejecutivo interino. Trajeron a alguien de fuera para el puesto permanente, alguien que realmente entiende la fabricación aeroespacial. Aeroespacial Mexicana renovó nuestros contratos el mes pasado. Eso me hizo sonreír. Castillo Aeroespacial sobreviviría y probablemente prosperaría bajo un liderazgo que entendiera lo que se necesitaba para mantener esas relaciones críticas. Y Ricardo, añadió Timoteo, gracias por enfrentarte a él. Significó algo para todos nosotros. En estos días, me despierto sin alarma. Paso las mañanas con mi nieto cuando nuestra hija nos visita desde Querétaro. Trabajo con clientes que aprecian lo que aporto en lugar de tolerarlo. La semana pasada, ayudé a una empresa de mecanizado de precisión propiedad de un infante de marina a ganar su primer contrato aeroespacial importante por valor de 360 millones de pesos en 4 años. Cuando recibieron la llamada de confirmación, el dueño, un antiguo sargento de artillería llamado Trejo, llegó a llorar. Esto lo cambia todo para mi familia, me dijo. Ese es el trabajo que importa ahora. No el ego ni la vindicación, simplemente ayudar a las personas que han servido a su país a seguir sirviendo en la vida civil. Lucía y mi persona estamos planeando un viaje por carretera a través del país este otoño, visitando parques nacionales que nunca tuvimos tiempo de ver durante los años de mucho trabajo. Tomándonos nuestro tiempo, deteniéndonos donde quiera que parezca interesante. Nuestro nieto quiere acompañarnos en parte del viaje. Tiene 16 años ahora, pensando en la escuela de ingeniería. El fin de semana pasado, le enseñé cómo leer las especificaciones de los planos en mi taller. Lo aprendió rápido. Abuelo, dijo, ¿por qué no te quedaste a dirigir esa empresa? Podrías haberles enseñado cómo se hace realmente. Pensé en eso por un minuto. A veces,
pequeño, la mejor manera de ganar es sabiendo cuándo retirarse. El éxito real no consiste en vengarse de las personas que no te respetan. Se trata de encontrar personas que sí lo hagan. La lección no se trataba de venganza o justicia. Se trata de entender tu valor y protegerlo en silencio, profesional y completamente. La autoridad real no se anuncia con palabras de moda u oficinas en las esquinas. Se ejecuta cuando es necesario, luego pasa a cosas más importantes. Miguel Estrada me enseñó que la dignidad no es algo que exiges en el momento, es algo que construyes en tu trabajo mucho antes de que alguien lo ponga a prueba. Estoy agradecido por la lección, aunque no recomendaría sus métodos de enseñanza. A veces, la mayor victoria es retirarse con la integridad intacta, sabiendo que has construido algo mejor mientras las personas que te subestimaron todavía están tratando de entender que salió mal. El poder real no consiste en vengarse. Se trata de construir algo que dure. El enemigo más peligroso de la arrogancia no es la ira, es la competencia junto con la paciencia, porque mientras la ira se apaga rápidamente, la competencia perdura y golpea exactamente cuando más importa. La verdadera victoria no se mide por cuán completamente destruyes a tu oponente, sino por cuán exitosamente construyes algo mejor mientras ellos todavía están tratando de entender que salió mal. Años de ser el tipo que se aseguraba de que las cosas funcionaran, comprimidos en un solo momento de claridad, a eso me refiero cuando digo que esa comprensión no restauró mi orgullo, lo afiló. Castillo Aeroespacial ganó un contrato importante para componentes de motores de precisión en las líneas comerciales y de defensa de Aeroespacial Mexicana. 1.300 millones de pesos aún pendientes en pagos futuros. Negocio aeroespacial estándar, pagan a medida que se completan los hitos, no en sumas globales. Años antes, nuestro equipo legal había insistido en una autorización de punto único. La eficiencia exigía claridad, y la claridad exigía una firma para las modificaciones de contratos y certificaciones de cumplimiento, la mía. Había abogado por un lenguaje que pudiera detener el financiamiento de inmediato si la conducta durante el periodo del contrato causaba un daño material a las relaciones profesionales. Era práctico. La cláusula era específica, los fondos contratados pueden ser suspendidos inmediatamente ante evidencia documentada de comportamiento que socave la confianza o el prestigio profesional. Después de 26 años de matrimonio, algunas conversaciones ocurren sin palabras. Ella sabía que yo no estaba planeando nada emocional o vindicativo. Durante 18 años, David Tellez entendió que yo no haría esta llamada a menos que la situación fuera seria. Entendido, Ricardo. ¿Cuál es la naturaleza de la violación? Humillación pública del oficial de contrato designado durante una sesión ejecutiva grabada. Comportamiento que socava las relaciones profesionales y los protocolos de confianza. ¿Tienes documentación? Grabación completa de vídeo y audio, múltiples testigos, evidencia con marca de tiempo. Sentí que algo se soltaba en mi pecho. No era vindicación exactamente, sino más bien una confirmación. Al mediodía, el entendimiento había llegado. Luego él lo comprendió, esto no era un error ni un fallo técnico. Fue deliberado, ejecutado a través de los canales adecuados por alguien que entendía el sistema mejor que él. No interrumpí su lista de excusas. Cuando terminó, dije con calma, su conducta activó la cláusula. Nada más. Usted planeó todo esto. Yo me preparé para ello. Hay una diferencia. La llamada terminó sin resolución. En una hora, mi teléfono comenzó a vibrar con mensajes de miembros de la junta directiva solicitando contexto y del departamento legal pidiendo documentación. Lucía me encontró en el jardín esa tarde, me entregó una cerveza y se sentó en el banco que habíamos construido juntos hacía 10 años. ¿Cómo te sientes?, preguntó finalmente. La sala de conferencias donde Miguel me había despedido ahora se sentía diferente, más pequeña, de alguna manera menos importante. Carlos Villalobos estaba sentado a la cabecera de la mesa. Antes de comenzar, continuó, quiero que sepas que Miguel Estrada ha sido destituido como director ejecutivo a partir de esta mañana. Mantuve mi expresión neutral, pero algo se asentó en mi pecho. No era satisfacción exactamente, más bien como una pieza de un rompecabezas encajando en su lugar. Agradezco la oferta, dije finalmente. Pero voy a rechazarla. Lo cual es exactamente la razón por la que no regresaré.
Pasé 23 años haciendo que esta empresa funcionara. No me interesa pasar el tiempo que me quede arreglando lo que alguien más rompió. El viaje a casa fue tranquilo. Lucía esperaba en la cocina con café recién hecho y una sonrisa de complicidad. ¿Cómo te fue?, preguntó. Mis clientes siguen adelante. Nadie me llama pieza de museo ni sugiere que soy un peso muerto. Me llaman cuando necesitan resultados. La autoridad real no se anuncia con palabras de moda u oficinas en las esquinas. Se ejecuta cuando es necesario, luego pasa a cosas más importantes.